noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. En las últimas horas surgió una nueva polémica por los protocolos para atender las protestas sociales. Uno de los puntos en los que no hubo consenso entre el gobierno nacional y la administración de Bogotá es en el uso de las capuchas por parte de los manifestantes. Para el gobierno, quienes salgan a protestar deben hacerlo con sus caras descubiertas para poder identificar a quienes protagonicen actos de violencia o vandalismo. Pero la alcaldía de Bogotá considera que no se puede establecer un código de vestuario para los manifestantes. Por eso hemos invitado a José Cárdenas. Él es líder estudiantil de la Universidad Pedagógica. José, bienvenido a Sala de Prensa. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todos sus oyentes. Bueno, comencemos por conocer cuál es su posición. ¿Qué piensa acerca de esta polémica? Bueno, el gobierno de Duque, en vez de acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y así como lo señala la alcaldesa Claudia López, aprovecha el tema de protocolo para delimitar, restringir el derecho constitucional a la protesta pacífica. Sobre el tema de la violencia, ya hay leyes en el país que establecen y, digamos, están reglamentadas para tales efectos. El gobierno lo que parece es buscar una excusa para provocar o reprimir la movilización en este sentido, con temas ha mencionado una especie como de póliza, y también a mezclar expresiones artísticas con los violentos, y por supuesto son hechos que nosotros no compartimos. Nosotros promovemos la movilización pacífica, masiva y creativa. Nosotros rechazamos la violencia, no hacemos uso de ella, pero tampoco hacemos uso de las capuchas. Dentro de las movilizaciones hay expresiones creativas, digamos, artísticas, que se disfrazan, hacen un montón de cosas, pero el gobierno nacional se quiere aprovechar de unos hechos minoritarios, aislados, que jamás han representado el sentir de la movilización pacífica para restringir el derecho constitucional a la movilización pacífica. José, pero si bien es cierto que la mayoría de manifestantes protestan de manera pacífica, pues hay unos pocos que empañan esas marchas con la violencia. ¿Cómo controlarlos a ellos si no pueden ser identificados? Bueno, eso ya tiene ya le corresponde al Estado y a las autoridades establecer, digamos, los procedimientos que tienen que hacer. Pero desde nosotros, la gran mayoría de las personas que convocamos las movilizaciones y que ejercemos nuestro derecho constitucional de manera pacífica, pues no tenemos, digamos, responsabilidad en el asunto. Nosotros siempre lo hemos rechazado, siempre nos hemos separado de esas acciones, y lo que más ahorita denunciamos es que el gobierno quiere aprovecharse del tema del protocolo para delimitar, seguir restringiendo un derecho que es constitucional, como es el caso de la protesta. Entonces, ¿ustedes piden que las cosas se mantengan tal como está? ¿O cuál es la posición de ustedes, los estudiantes, quienes pues muchas veces protagonizan este tipo de convocatorias, de marchas? Lo primero que le hemos dicho al gobierno nacional es que debe acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Este fallo se da en el sentido, y todas, digamos, los llamados de atención por diversidad de autoridades al gobierno nacional, para que respete sobre el tema de los abusos y los excesos que ha tenido la fuerza pública en estos días. De nuestra parte, siempre tengan la garantía que vamos a convocar, vamos a seguir invitando a que las movilizaciones sean masivas, creativas y pacíficas, y vamos a condenar todo lo que sea violento, porque aquí los excesos de la fuerza pública y también de quienes, digamos, se infiltran en las movilizaciones es algo que no le suma, por el contrario, le resta a la movilización democrática en el país. ¿Y qué responsabilidad cabe entre los organizadores de las protestas de controlar esos hechos de orden público? Porque, mire, José, que muchas veces se pierde el sentido de la protesta precisamente por esos lunares de violencia, llamémoslo así. Bueno, pues es una situación muy preocupante. A nosotros quienes convocamos también, digamos, siempre lo que hemos hecho es diferenciarnos de estos hechos. La responsabilidad es del gobierno nacional para que actúe con las autoridades y con los protocolos ya establecidos. A nosotros lo que nos compete es hacer ejercicio de nuestro derecho constitucional a protestar pública y pacíficamente. ¿Qué va a pasar en las próximas protestas? El 10 de octubre, por ejemplo, se espera que llegue una minga indígena a Bogotá, y el 21 de octubre hay otra movilización programada. ¿Cómo saldrán a manifestarse los estudiantes? ¿Qué han planeado? Bueno, lo de la minga, si no estoy mal, es desde el 12 de octubre. Ellos arrancarán desde sus territorios. Todo depende, entiendo yo, por unas conversaciones con el gobierno nacional, pero a lo que compete también en el Comité Nacional de Paro, nosotros hemos dicho que la movilización, sea el 21 de octubre o sea el día que la definamos, debe ser de manera pacífica. En ese sentido, llamamos al gobierno nacional a que garantice que así sea, a que la respete y no la reprima. Y por el otro lado, también nos diferenciamos de quienes quieran infiltrar las movilizaciones para hacer, digamos, actos violentos que, por supuesto, nosotros no compartimos, rechazamos y nos diferenciamos de ello. José, también está en discusión la actuación de la policía por los abusos de autoridad y los asesinatos por los que son investigados varios uniformados. ¿Qué esperan de esas investigaciones?
bueno, que el gobierno nacional actúe de manera pronta, que se establezcan quiénes fueron, digamos, los hechos y los responsables, que tenemos pendiente un debate en el país también, es el tema de la reforma a la policía, como lo estableció la alcaldía de Bogotá, que le ha propuesto al gobierno nacional en unos puntos que se reforme la misma policía. Lo del fuero especial sobre el tema de la policía es un debate también que está abierto, pero lo mínimo que puede hacer el gobierno nacional es garantizar el derecho a la protesta pacífica, que no la reprimen ni la violente, y nosotros le hacemos el llamado a las personas que la infiltran a que no lo hagan, que nosotros no queremos una movilización violenta. De hecho, sabemos que para que la sociedad nos siga apoyando en nuestras, digamos, reivindicaciones, es necesario que la movilización sea pacífica. José, me queda sonando algo sobre ese tema de los encapuchados, lo que estábamos hablando, porque es que también habla un poco de lo que sería la persecución de la policía o de las autoridades como tal. ¿Ustedes cómo lo analizan? ¿Lo ven así, como más un tema de persecución? Bueno, yo ahí lo que veo es que en el país hay un montón de masacres, hay un montón de inseguridad, el Estado no logra garantizar los derechos básicos como empleo, salud, educación, etcétera, y también la seguridad a lo largo y ancho del territorio nacional. Están pasando cosas que el Estado debe garantizar la vida y los derechos de las personas, y en ese sentido están pasando un montón de cosas que por supuesto nosotros no estamos de acuerdo, que no compartimos, y por eso hemos reivindicado en varias ocasiones el derecho a la vida, a la democracia y en este caso a la protesta pacífica. Bien, estamos en sala de prensa hablando con uno de los líderes estudiantiles a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas, una polémica que surgió por los protocolos para atender las protestas sociales. Y es que uno de los puntos, reitero, en los que no hubo consenso entre el gobierno nacional y la administración de Bogotá es en el uso de las capuchas por parte de los manifestantes. Entonces estamos hablando también de la actuación de la policía, de las autoridades. ¿Cuál creen ustedes que debería ser de pronto ese papel o esos cambios que se deberían implementar en la función que viene implementando la policía hasta el momento? José. El llamado que ha hecho las distintas autoridades y que, por ejemplo, en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, es que el gobierno garantice y que para eso haga las modificaciones que sea necesario dentro de la policía y de la fuerza pública, porque los diversos abusos que se han cometido en el país por parte del ESMAD, de la policía y del ejército, lo que están haciendo es atentando contra un derecho constitucional. Entonces, en ese sentido, nuestro llamado es al gobierno nacional para que haga, digamos, acate estos fallos y estos llamados de entidades y diversas organizaciones en el país para que respete y garantice nuestro derecho constitucional. Entiendo. Otra de las propuestas, José, que se conocieron en las últimas horas, tiene que ver con el pago de una póliza que deberían hacer quienes convoquen a estas manifestaciones, a estas marchas, para respaldar o atender de alguna manera los daños que se sufren. Y es que, pues, así lo hemos evidenciado en las últimas manifestaciones. ¿Usted qué opina de esta propuesta? ¿Cómo ve esas cosas? No, pues es terrible porque el gobierno nacional entonces no logra conseguir, digamos, resultados frente al tema de los infiltrados, no logra garantizar que la protesta se desarrolle de manera pacífica. Por el contrario, se han demostrado casos donde la reprimen. Entonces ahora lo que quieren es poner una póliza para que quienes ejercemos nuestro derecho constitucional paguemos por lo que no estamos haciendo. Nosotros no estamos convocando a este tipo de cosas. Son personas minoritarias, aisladas, que no representan y que nosotros nos separamos de los hechos que se desarrollan. Pero además una cosa que nos preocupa, ¿cómo así que el gobierno nacional va a proponer en el marco de un protocolo la creación de una póliza? Si el gobierno quiere modificar algún aspecto del artículo 37 de la Constitución Política del país, debe ser a través de una propuesta que se discuta en el país y que sea reglamentada estatutariamente, no por medio de un protocolo que le pidieron que hiciera para garantizar que la protesta fuera pacífica. Pero también pongámonos desde el lado de los comerciantes, José, de aquellos que han sufrido daños constantes en sus locales, en sus establecimientos. ¿Qué hacer entonces frente a eso? Porque, no sé, pero ya llega un punto en el que son más las pérdidas que le está generando al bolsillo de esos comerciantes y bueno, hay que tomar alguna medida. ¿Usted qué piensa? No, claro, por supuesto que nosotros siempre hemos estado del lado también de los comerciantes. Le hemos pedido al gobierno nacional que apoye a las pequeñas y medianas empresas y no lo ha hecho. Ahora, sobre el tema de los daños, nosotros hemos llamado y hemos sido claros diciendo, hay que respetar la propiedad pública y privada. No se puede pedir entonces por un lado al gobierno nacional que apoye a los empresarios en el país, a los pequeños y medianos, y ir a dañar los negocios. Eso no tiene sentido. Claro, José. Volviendo al tema de la
regular, digamos, el comportamiento en la protesta con ese tema del vestuario, de prohibir las capotas, las capuchas. ¿Usted qué piensa de lo que dijo el distrito, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, sobre que se estaría afectando de alguna manera el código de vestuario? ¿Cómo ve usted esa posición? Bueno, lo que pasa es que dentro de las movilizaciones hay expresiones artísticas, culturales que son pacíficas. No hay que mezclarlo todo. No todo lo que se hace es violento. O sea, porque nosotros nos movilicemos de manera pacífica por una vía, eso no significa que sea violento. Ahora, tampoco hay que desconocer los hechos minoritarios, que siempre son los lunares en las movilizaciones, que nosotros nos separamos y rechazamos. A esos son los que la policía y, digamos, las instituciones del gobierno y del Estado deben de actuar, investigar y mirar quiénes están infiltrando las movilizaciones. Pero no por eso pequeñito, entonces vamos a coger y vamos a recortar la posibilidad de que se expresen de manera cultural las personas que lo hacen a través de su derecho constitucional y pacífico. Entonces, le hallamos la razón a la alcaldesa Claudia López en ese sentido, y es que el gobierno nacional no puede aprovechar de un protocolo para reglamentar lo que se debe hacer de manera estatutaria, como es el derecho constitucional a la protesta pacífica. Bueno, y hay otra propuesta, y es la de regular, la de controlar el uso de pintura, de aerosoles. Entiendo que por un lado está lo que nos estás contando, José, este comportamiento cultural, una manifestación artística, pero por el otro también está, insisto, en los daños que se evidencian al final de esas manifestaciones. ¿Qué piensan ustedes respecto a ese aspecto puntual de la pintura? Bueno, lo cierto es que eso que se hace, digamos, de pintar y de hacerlo durante las movilizaciones, después lo viene a limpiar los trabajadores o las personas de las mismas entidades. Desde nuestra asociación no consideramos que eso sea una manera correcta de actuar, consideramos que pueden haber expresiones artísticas, de pintura, digamos, de hacer un montón de cosas, pero que no sea, digamos, dañando las entidades públicas y privadas, la propiedad de las personas, como el comercio y todo eso, porque eso no ayuda, le resta la movilización democrática en el país. Bien, José, hablemos un poco también de su trayectoria como líder estudiantil. Cuéntenos un poco de su trabajo al respecto, cuáles han sido esas movilizaciones y esos objetivos que usted ha venido también pues motivando a otros de sus estudiantes, de otros jóvenes en la capital. Bueno, pues yo soy estudiante de último semestre de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica, soy representante de la misma. He participado en varias movilizaciones como fueron el paro del 2018, lo que fue el 21 de noviembre del 2019 y ahora con todas estas movilizaciones también he estado ya a puntas de graduarme. Ojalá que este año pueda lograrlo ya para ingresar al mercado laboral y poder ayudar a mi familia, que es lo más importante en este momento. Claro, lo imaginamos. ¿Cómo ha sido esa virtualidad? ¿Cómo ha sido este año para usted? No, terrible, muy complicado porque nosotros nuestra universidad hace prácticas, es decir, empezamos a acercarnos al aula y pues en el contexto que estamos de apoyos virtuales y todo eso fue muy difícil llevarlo a cabo. Entonces todo ha sido a través de apoyos remotos con nuestros profesores que cada día, digamos, le recae más el trabajo, más dificultades. Aprender de estas cosas no se hace de la noche a la mañana, nuestras plataformas no son las mejores, pero lo vamos intentando, sacando adelante. Parte de esas cosas es lo que le hemos dicho al gobierno nacional, que necesitamos que apoye a las instituciones y que éstas a su vez puedan ayudar a los estudiantes, profesores y trabajadores a seguir adelante y digamos, poder sortear la crisis que se agudizó por la pandemia. Bueno, pues es José Cárdenas, líder estudiantil de la Universidad Pedagógica, acompañándonos esta noche en sala de prensa a propósito de esta polémica sobre la nueva propuesta para regular las movilizaciones. Ha sido muy amable, José. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti y a todos tus oyentes y al programa por invitarme. Muchas gracias. Ya estamos de regreso en sala de prensa y ahora Ricardo Espina, director de servicios informativos de Blue Radio, nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora la situación de millones de niños y de jóvenes en todo el país, que en medio de lo que significa el descenso en el número de contagios diarios y también una meseta aparente en el número de nuevos fallecidos, hablando del coronavirus, están regresando de una forma muy tímida, muy paulatina a las aulas de clase bajo el modelo de alternancia. Luego del protocolo que firmaron el pasado 24 de septiembre el ministro de Salud Fernando Ruiz y la ministra de Educación María Victoria Angulo, varios colegios han empezado a hacer las solicitudes, sobre todo colegios privados en algunas ciudades y municipios de Colombia,
para que comiencen los pilotos en los próximos días bajo el modelo de alternancia. Quiere decir que no todos los niños y jóvenes van a regresar a la normalidad anterior al 6 de marzo, cuando llegó la pandemia al país. No, sí habrá un modelo con restricciones, un modelo en el que habrá una suerte de burbujas o grupos pequeños de niños y jóvenes que van a estar permanentemente en contacto, de tal suerte que se pueda determinar cuáles son sus contactos cercanos, intentando cerrar el paso a cualquier nuevo contagio de coronavirus y teniendo en cuenta, por ejemplo, que habrá horarios para el descanso, habrá protocolos muy estrictos para el ingreso y el uso permanente de tapabocas. En varios colegios de Colombia ya han regresado a ese piloto en colegios y jardines infantiles, pero repito, privados, porque aquí pareciera que hay dos escenarios diferentes. Uno, el de los colegios que no dependen del Estado, como decimos, y ya muchos de ellos han empezado ese modelo, aunque la mayoría de padres de familia en el país pareciera que no están muy de acuerdo con el regreso este año a las aulas. Sí hay algunos ejemplos y posibilidades de que ya esté ocurriendo, pero la educación pública sí está en otro momento y en otro punto, muy lejano todavía, al parecer, de ese regreso masivo a las aulas bajo el modelo de alternancia, porque la infraestructura está rezagada, a pesar de que el Ministerio de Educación ha entregado más de 92.000 millones de pesos para que se hagan las adecuaciones desde las Secretarías de Educación municipales. El contexto de todo esto tiene un punto en particular, y es que, de nuevo, los maestros agremiados en FECODE, en la Federación Colombiana de Educadores, van a ir a paro los próximos días 20 y 21 de octubre, en contra del modelo de alternancia del gobierno nacional y diciendo que todavía no están preparados para regresar a las aulas porque no están dadas las condiciones de infraestructura ni tampoco en la posibilidad de diferenciar y distanciar en el tiempo a los niños y a los jóvenes. Este es un nuevo pulso complicado, serio, porque mientras el gobierno intenta una normalidad, además apelando a estudios internacionales que dicen que es crucial que se regrese de algún modo, así sea de manera bajo alternancia a las aulas, los maestros oficiales están en un punto en el que no quieren que este año se regrese a esa situación. Dicen que los niños y jóvenes, las familias de ellos y los docentes están en riesgo. Complejo panorama, las decisiones están divididas. Gracias, Ricardo, así terminamos. Los dejamos ahora con Signo Pesos. Gracias nuevamente por conectarse con nosotros. Buenas noches.